Entonces, eso es lo que pasa con los servicios. Muchas veces en situaciones de alta vulnerabilidad los servicios llegan, pero no llegan en una calidad óptima. Bueno, hace 15 años que esta red brinda bienestar a las adolescentes que son madres. Eliana Carlín es nuestra consultora en periodismo de soluciones de Nativa y siempre es un gusto tenerla en el programa y poder conversar con ella. Por supuesto, Eliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien. Muy bien, Carlos. Gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Permíteme comenzar nuestra conversación de hoy, si me lo permites, preguntándote en tu calidad de politóloga, sí, por el valor que le asignas a la fecha de ayer, a los 20 años de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué crees que significó para el país ese informe? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque creo que si bien en algunos medios como Nativa se ha hecho un esfuerzo importante por resaltar la fecha, ha pasado bastante desapercibido en muchos espacios. Bueno, yo primero creo que es el ejercicio de memoria más importante que hemos tenido en los últimos, por lo menos en el último medio siglo. Creo que algo en lo que deberíamos enfocarnos de ahora en más, si es que de algo ha servido poder conmemorar los 20 años, es en tratar de revisar cuáles son las conclusiones y recomendaciones en las que no hemos trabajado más, en las que no hemos trabajado mucho. Creo que lo más impactante como sociedad debe ser revisar conclusiones de un proceso que ha culminado hace 20 años y que sigan vigentes al día de hoy. Que sigan vigentes en materia de que seguimos teniendo proporciones importantísimas de la población excluidas por causa de la pobreza, que no es atendida y que finalmente también es cierto que no es atendida correctamente por la corrupción y otros problemas estructurales que podemos mencionar. Pero hay un elemento, por ejemplo, que perdura hasta el día de hoy y que se menciona, como el racismo. Absolutamente. Que el racismo desde las instituciones del Estado, la discriminación y la exclusión, que son identificadas como causas de la violencia y que además generan que las consecuencias sean mucho peores en las poblaciones excluidas y racializadas, que son las que más han padecido en su momento los embates del terrorismo y también de la violencia estatal, de la violencia de los malos agentes del Estado que operaron contra las poblaciones más pobres. Entonces, lo que yo creo es que es un momento, o los 20 años son un espacio de reflexión importante que no deberíamos dejar pasar. No soy optimista respecto de eso, lamentablemente. Creo que así como espacios como el Congreso de la República hacen publicaciones para tratar de lavar la cara a regímenes como el fujimorismo, con libros infantiles como Mi pequeña nueva constitución, ¿no? O Mi pequeño golpe de Estado, del mismo modo debería haber publicaciones dirigidas hacia niñas, niños, adolescentes, que traten sobre estos momentos del conflicto armado interno, que traten de finalmente comunicar en clave de difusión sencilla, coloquial, cercana, cuáles fueron esas conclusiones y recomendaciones del informe final de la CBR, que lo que procuran o lo que tratan es darnos una guía, un camino para ser finalmente una república de iguales. Y eso debería ser también algo construido en materiales para niñas, niños, adolescentes. Creo que eso es una iniciativa que desde la propia sociedad civil podríamos organizar muy fácilmente. Y, ¿por qué no?, llamar también al Congreso de la República, a las señoras que están en el fondo editorial haciendo uso de esos recursos del Estado para producir materiales para la niñez que nos recuerden aquel trabajo importantísimo que hizo la CBR en honor a las víctimas y sus familiares que siguen esperando justicia en muchos de los casos. Eliana, clarísimo. Clarísimo, muchísimas gracias por habernos ayudado desde tu perspectiva a entender un poquito el valor y el rol de la Comisión de la Verdad. Gracias a ti por traer ese tema a la mesa. No, imagínate, vamos con la Red Mami. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa y a quién está dirigido, Eliana? Bueno, mira, nosotros tenemos un problema en el país gravísimo, y hablando de problemas y soluciones, ¿no?, que es el embarazo adolescente. Recientemente hubo el caso terrible de Mila, la pequeña de 11 años que salió embarazada, que finalmente accedió a un aborto terapéutico. Pero en realidad la mayoría de las adolescentes que salen embarazadas en el Perú terminan siendo madres, y luego de que son madres, dejemos de lado el momento de la discusión de que sí, que si no, que el aborto terapéutico sí o no, qué ocurrió, si fue víctima de violencia, cómo ocurrió, por qué se descuidó a la menor, por qué fue finalmente una menor vulnerada en ese nivel. Pero una vez que la menor es madre, ¿qué pasa con las menores? ¿Qué hacemos con ellas como sociedad, como Estado? ¿Quién se ocupa de ellas?
Y esa es una pregunta que debería tener como respuesta, bueno, las organizaciones estatales, las instituciones, el MINSA, el MIMP, el MIDIS, pero muchas veces esa respuesta no llega. En ese sentido, o para ese tipo de casos, existen organizaciones como TANI. TANI es una organización fundada en 1978 en San Juan del Lurigancho, que es Taller de los Niños, que atiende, entre muchos otros servicios que brinda, a madres, adolescentes, y como uno de sus programas tiene la red Mamis. La red Mamis atiende hace más de 15 años a las madres adolescentes, muy particularmente de San Juan del Lurigancho, y en realidad en toda la zona, porque sabemos que las limas son diversas, y que atiende a algunas de estas niñas, porque en el Perú, como sabemos que tenemos un problema que difiere también de acuerdo a territorios. En el caso de la red Mami, el año pasado nada más, en el año 2022, atendieron a 333 adolescentes que fueron madres a lo largo del año, pero brindaron acompañamiento, como esto viene acumulándose a lo largo de los años, a más de 600, a 611 madres adolescentes que fueron acompañadas durante el año. Y la maravilla es que son acompañadas a través de un programa que es multidimensional. Defíneme acompañamiento. Mira, la red Mamis lo que hace es, finalmente, acude al hogar de esta madre adolescente. Entonces, dentro de TANI, Taller de los Niños, hay profesionales capacitadas en distintas ramas, capacitadas en salud, hay médicos, médicas, enfermeras, asistentes sociales, psicólogas, que en un programa planificado a lo largo del año acuden al hogar de la menor y hacen un diagnóstico integral. Porque de nada sirve ver que el parto haya sido atendido correctamente o que el recién nacido o recién nacida tenga los servicios pediátricos correspondientes y la madre tenga la atención postnatal correspondiente si, por ejemplo, esa madre no ha culminado la educación o ha tenido que interrumpir la educación por el embarazo, porque finalmente se está precarizando su situación. De nada sirve que el menor esté saludable si es que hay violencia dentro de ese hogar. Por supuesto. Porque eso va a ser finalmente, esa situación de bienestar temporal va a ser limitada, restringida o interrumpida violentamente en algún momento, si hay más menores de edad que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que se hace es un diagnóstico integral de cómo está ese hogar, cuál es la situación del hogar. ¿Hay violencias, no hay violencias? ¿Hay desnutrición en otros menores que viven en el hogar? ¿La madre ha abandonado los estudios? ¿Hay otras personas es toda una mirada integral, en edad estudiantil? Exacto, es una mirada integral y se brinda un acompañamiento integral. Entonces, durante ese momento de mirada integral, se identifica además cuáles son las situaciones que el propio TANI, el propio Taller de los Niños, puede atender. Porque TANI tiene además el servicio de nido, tiene guardería, tiene servicio de alimentación, tiene un hospital propio y tiene servicio educativo para madres adolescentes para que culminen sus estudios secundarios. Importantísimo. Importantísimo, pero además de la culminación de estudios secundarios, tiene también servicios de formación técnica. Tiene servicios de formación técnica diversos, porque, por ejemplo, brinda formación técnica en maquinaria industrial y manejo de maquinaria industrial y cosmetología, que son mundos diversos. Mundos totalmente distintos, pero que las madres pueden elegir por supuesto, por igual. Entonces tiene formaciones cortas de 2 meses para que las madres puedan acceder a este tipo de formación. Son chicas que rápidamente tienen que entrar al mercado laboral y no pueden esperar tiempos largos, ¿no? Que no pueden esperar tiempos largos y que además en muchos de los casos, como te digo, incluso ahí hay sensibilizaciones requeridas para espacios educativos, escolares y universitarios, técnicos, que muchas veces incluso a lo largo de mi carrera, mi experiencia en espacios de educación superior, me he encontrado con que te dicen, sí, bueno, vi una adolescente que salió embarazada y la tuvimos que obligar a dejar la residencia estudiantil, por ejemplo. Esto en la Amazonía, en donde además los índices de embarazo adolescente son altísimos. Y yo me preguntaba, pero ¿y esto por qué ha ocurrido? ¿Y por qué alguien obligaría a una adolescente, por el hecho de estar embarazada, a dejar un espacio? Incluso a veces el reglamento de la institución educativa así lo es señala. Casi culposo, ¿no? Pero por supuesto, entonces te dicen, incluso hay asistentes sociales que te dicen, bueno, eso está escrito en el reglamento y punto. Y es como, bueno, ok, ¿y no sería momento de revisar ese reglamento? ¿No estamos sometiendo a situación mayor de vulnerabilidad a las madres adolescentes? Bueno, no sé, eso ya sería cosa que no está en mis manos. He recibido esas respuestas múltiples veces y para muestra un botón. Yo te pongo ese ejemplo muy concreto porque finalmente lo que ocurre con una madre adolescente es que se le estigmatiza de tal manera que se asume como ha caído en una situación que no es la óptima,
pues ahora lo que tiene que ser es penalizada. Lejos de buscar, vamos a decir, atender la situación para que salga de la situación de la vulnerabilidad en la que se encuentra de la manera más óptima posible. Entonces, lo que hace Tani, Taller de los Niños, a través de la red Mamis, es identificar las diversas vulnerabilidades. Entonces, bien, se le ayuda a culminar el colegio, trascendental, ¿no? Fundamental. Recibir este tipo de formación técnica, ¿qué es lo que va a hacer? Que finalmente, en la medida de lo posible, en el momento en que tengan la inserción laboral, no caigan en lo que la gran mayoría de madres adolescentes caen, que es situación de trabajo en la informalidad. Claro. Porque finalmente eso también impide que accedan a otros derechos. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso es el trabajo integral que hace. Y no solamente, vamos a decir que se ocupa de la parte laboral o de la inserción laboral, sino que también hay una atención psicológica integral, hay una atención de, vamos a decir, ha habido el año pasado nada más de 1.200 intervenciones psicológicas, pero se identifican las situaciones de riesgo. Y el 75% solo el año pasado de hogares que fueron identificados como hogares en riesgo, como madres adolescentes, fueron dados de alta ya al final del año, lo cual quiere decir que se identifica que las situaciones principales de riesgo fueron abordadas y resueltas. ¿Cómo se financia Tani? ¿Cooperación internacional? Cooperación internacional, pero en la red Mamis, esta atención integral que trata de sacar de la situación de vulnerabilidad a las madres adolescentes, se financia a través de una fundación suiza, que es la Fundación Children Action de Suiza. Entonces, esta fundación específicamente tiene un interés, una preocupación por las mamás adolescentes del Perú. Es importante que mencionemos madres adolescentes, en el caso de la red Mamis, entre 11 y 17 años. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de niñas, en realidad, que son atendidas gracias a la Fundación Children Action de Suiza, pero Tani tiene cooperantes múltiples y también tiene donantes individuales, ¿no? Entonces, valiosísimo. La cooperación principal que recibe Tani es cooperación suiza. De hecho, su fundadora, que es la señora Cristina Ramseyer, es una ciudadana suiza, que vino en 1978 a Perú con el afán de fundar una guardería. Y como te digo, esa guardería, ese inicio... Creció el proyecto. Creció. Maravilloso. Si tú vas a Tani tiene una infraestructura maravillosa. Maravilloso. El hospital es enorme. Y una de las cosas que a mí me encanta, que siempre repite Sara Cifuentes, que es hija de la señora Cristina, que ahora se ocupa, que es la directora principal de Tani, es que ella dice siempre que no importa dónde tú hayas nacido, los servicios que recibes merecen ser de calidad. Totalmente. Merecen ser de calidad. Entonces, eso es lo que pasa con los servicios. Muchas veces, en situaciones de alta vulnerabilidad, los servicios llegan, pero no llegan en una calidad óptima. Y Tani lo que hace es ser una contraparte de todos los servicios que brinda el Estado, dándoles un giro más fresco e innovador con el financiamiento suizo que reciben, ¿no? Aureliana, para cerrar, es interesante escucharte porque buena parte del sustrato de lo que has dicho con respecto al embarazo adolescente, es decir, con un Estado que no atiende a ese posembarazo, albergues que botan a las chicas que quedan embarazadas, digamos, parece que es una sanción a la sexualidad femenina permanentemente, Eliana, como culposa, es decir, te metiste en esto, ahora pues asume y sale adelante. Así es, y de hecho eso viene desde el lado más conservador de la política nacional. Todos los días en este país 4 menores de 15 años tienen un parto. Así es. Todos los días, 4 menores de 15 años. Cada 8 horas, cada hora, 8 adolescentes entre 15 y 19 Así años. Es. ¿Cómo las vas a desatender? Pues? Dan a luz. Por supuesto que esa es una situación sumamente triste y sumamente crítica. Así es, que no es fácil, vaya. Que obedece a problemas como el no acceso a educación sexual integral. Educación sexual integral dentro de la escuela, el no acceso finalmente a anticonceptivos. Así es. Y una vez que, como bien has mencionado, la adolescente cae en esa situación, lejos de atenderla, pues se le sanciona y se le estigmatiza. Yo creo que es momento de abordar este problema como un problema del cual todos y todas somos responsables. Totalmente. Entonces, si miramos esto como por fuera de nuestra realidad, no vamos a poder abordarlo de una manera correcta. Y hay que ponernos pues una mano al pecho y asumir la situación como una situación que más bien en el futuro tendríamos que resolver, pero que hoy está entre nosotros y que tenemos que abordarla como Estado y como sociedad.
Oye, qué lindo caso has traído hoy, el de la red de Mami, desarrollado por Tani, por el Taller de los Niños y todo este esfuerzo. Gracias, Eliana, siempre por traer buenos temas para discutir. Gracias a ti. Invito a todos a buscar Taller de los Niños y donar, si es que tienen la oportunidad, que está la página web para recibir todos los donantes individuales que se puedan. De acuerdo. Eliana Carlín ha estado con nosotros, que además hoy es su cumpleaños. Ay, así que gracias. Felicidades. Muchas gracias. Que pases gracias. un estupendo día. Muchísimas gracias. Y gracias por estar en Nativa con todos estos temas tan importantes. Con mucho gusto. Eliana Carlín ha estado con nosotros, consultora en periodismo de soluciones de Nativa, que además se ha levantado temprano el día de su cumpleaños. Eso es maravilloso. Vámonos a la pausa. ¿Qué les parece? Y seguimos con más aquí, en su casa, en Nativa.